Cristian, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Che, ¿nos desasnás frente a lo que puede pasar? Volvió a comisión la ley ómnibus. Rubén y yo coincidimos en que va a ser difícil que vuelva incluso al recinto la ley como está. Ayer, y lo dijo Milei en campaña muchas veces, bueno, si a mí no me aprueban las cosas, yo tengo otros mecanismos. Y siempre se refirió a la consulta popular. ¿Existe eso? ¿Lo puede poner en práctica? Existe la consulta popular, está en nuestra Constitución desde 1994. Tiene una ley que reglamenta el ejercicio. El problema es que ¿es vinculante? Ahí está la vinculante y la no vinculante. La que evidentemente se estaría refiriendo es a la no vinculante, porque la vinculante exige la aprobación por parte del Congreso, o al menos Cámara de Diputados, que ayer no le dio el aval para una de las leyes, una de las normas más importantes que él está queriendo que se apruebe. Ahora, la no vinculante, que es la que él podría con simple decreto estar convocando, tiene como característica que el voto no es obligatorio. Y no vincula el resultado de lo que es ese te pone presión, resultado. Te pone presión sobre la dirigencia. Pone presión política de la misma manera que ayer había cierta presión política. Pero estamos hablando de ciertos mecanismos que son, vamos a denominarlos de emergencia. No son los naturales. Los naturales son el Congreso de la Nación aprobando una ley, porque es el Congreso el que legisla y elabora la ley como norma jurídica. El presidente empezó con un decreto de necesidad de urgencia. Que está en el Congreso también. Que está no solamente en el Congreso, que todavía no constituyó la comisión bicameral permanente, la Cámara de Diputados todavía no designó a sus representantes, sino que ha tenido varios traspiés judiciales. Luego, en sesiones extraordinarias, una ley ómnibus. Muchos artículos para ser tratados en un periodo de sesiones extraordinarias y que ayer tuvo su primer traspié. De los cuales primero quedaron la mitad. Que además fue podado exactamente de la versión original que el presidente había presentado a la Cámara de Diputados. Es la Cámara de origen porque tenía componente tributario, según lo establece nuestra Constitución. Y por último ahora la iniciativa, lo que se empieza a conversar de la consulta popular, que en mi opinión tendría la característica de la no vinculante. Parecería ser que la vinculante tiene problemas. ¿Qué pones en una consulta popular? Pero vos no podés poner todos los artículos. Tenés que poner, ¿está de acuerdo con la ley ómnibus, sí o no? ¿Qué puede No, poner? debería tener claridad al electorado, que es al fin y al cabo quien va a estar decidiendo. ¿Cómo haces para hacer una evidentemente consulta sobre eso? resulta imposible una ley ómnibus. La ley ómnibus ha tenido este problema que lo vimos el día de ayer. Demasiados temas muy diversos y tal vez el consenso no del todo ajustado al momento de ir al pleno de la Cámara. Ya en su momento, cuando había ido en la aprobación en general de la ley, que había obtenido un número bastante interesante, lo había aprobado con una mayoría bastante interesante, bueno, el momento de avanzar sobre la aprobación en particular de todos y cada uno de los artículos e incluso incisos de la ley ómnibus, vimos lo que sucedió. Va a comisión. Hay que empezar de cero, el proyecto, si el presidente de la República quiere insistir, tiene que insistir con su proyecto original, por supuesto que lo puede enmendar, tiene que empezar de cero y tiene que hacer nuevamente el recorrido, al cual además se le tenemos que agregar el Senado de la Nación y algo muy importante que no se ha conversado demasiado. Cada decreto que el presidente, en virtud de la delegación legislativa que pueda llegar a dictar, va a tener que también obtener el aval de, en primer lugar, la comisión bicameral y luego las cámaras. El mismo tratamiento que exige el decreto de necesidad de urgencia. Quiere decir que estábamos dando el primer paso, fallido hasta ahora. Ahora, mientras tanto le queda el DNU, porque esta reglamentación de la que vos estás hablando de alguna manera es muy laxa, digamos, en el sentido que te permite, hasta que no te lo rechazan las dos cámaras, te permite seguir con el decreto en vigencia, pero tenés a la justicia. Me parece que hoy, donde tenemos que mirar es a la Corte. Digamos, la ley ya no está, mi ley sigue con el DNU, puede tener otras herramientas. Ahora, ¿qué puede pasar con la justicia? ¿Cuáles son los límites? El proyecto está en el estado en el que está. Sí. Decreto de necesidad de urgencia. Además, perdón algo, que lo hablábamos con Antonio. Esos 144 votos no los va a reeditar porque ahora ya el resto, se dio el resto de la negociación y para atrás no se puede volver, con lo que diría que, qué sé yo. Creo que está terminado. Posiblemente en la esfera política, no jurídica, bueno, Claro, tal vez tenga dificultades políticamente. para reunir esos votos.
varias cuestiones quedan, no soy analista político, soy abogado, pero el proyecto de ley está en el estado que está. Decreto de necesidad de urgencia. Después de 8 días de la publicación en el boletín oficial tuvo vigencia y actualmente está en vigencia. Están suspendidos ciertos artículos y ciertos títulos del decreto de necesidad de urgencia. El título 4, tal vez uno de los más importantes del decreto de necesidad de urgencia, el que refiere a la reforma laboral o a derecho de trabajo, no a toda, está una suspendido. parte. No todo el decreto de necesidad de urgencia. No a toda la reforma laboral. Son 6 artículos. La que llevó adelante, el decreto de necesidad de urgencia el pedido del CGT, eso está quedó en suspendido 6 artículos de cautelarmente, porque todavía no hay sentencia definitiva, 6 artículos suspendidos por la justicia del trabajo, pero una sentencia de la Cámara de Apelaciones que modificó el criterio del juez de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad de todo el título 4. Lo más probable, porque todavía está en plazo, estaba terminando, que vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero recordemos lo que pasó el último o el anteúltimo día previo a la feria judicial. La provincia de La Rioja interpuso un amparo frente a la totalidad del decreto de necesidad de urgencia. La Corte en el último día dijo, yo no lo voy a tomar en la feria, pero en febrero, y de hecho ya tuvo opinión el procurador ante la Corte, que resolvió que es competente la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver este tema, va a tratar este asunto. La totalidad del decreto de necesidad de urgencia es la que está impugnando la provincia de La Rioja. Y en el medio, otras decisiones también de jueces de Capital Federal y también del interior, declarando cautelarmente, por el momento, la no aplicación de muchos artículos del decreto de necesidad de urgencia. Lo de, este recurso que presenta La Rioja, la Corte lo toma. Si la Corte decide sobre la totalidad del DNU en ese caso. ¿Y declara la inconstitucionalidad? ¿O no? Si declara que el decreto es constitucional, la decisión de la Corte como última instancia judicial en la República Argentina es sobre todo el decreto. ¿Y ya lo deja libre de cualquier otra presentación? Los jueces, para apartarse de una eventual sentencia validante de la Corte Suprema sobre este decreto de necesidad de urgencia, deberían aportar fundamentos muy sólidos y distintos a los que acompaña la Corte para apartarse. No la veo. Ahora, también lo que tenemos que señalar. Lo que yo quiero marcar es la llave que tiene la Corte hoy es esencial. Es la última palabra judicial en la República para Argentina. Milei, además, específicamente. Para el presidente de la Nación, exactamente, en lo que tiene que ver con la validez o no del decreto de necesidad de urgencia, es la última palabra. Pero también lo que tenemos que recordar es que muchos otros artículos están siendo cautelarmente suspendidos por jueces del interior, referidos a, por ejemplo, Medicina Prepaga, Justicia Federal de San Martín. Hasta hace 2 días, la justicia de Mercedes, sobre 2 artículos del decreto de necesidad de urgencia que habilitan a los clubes de fútbol a transformarse de asociaciones sin fines de lucro a sociedades comerciales. Y hasta hace muy poco tiempo, hasta la derogación de la ley de tierras. Esto fue modificado por el juez natural, porque había sido suspendido por el juez de feria, pero había sido suspendido hasta la derogación de la ley de tierras. Quiere decir que está bastante judicializado, y alrededor de 60 pedidos cautelares y amparos e incluso también acciones de inconstitucionalidad en la justicia que están girando. La Corte Suprema no tiene plazos para resolver, pero muy probablemente tome el asunto cuanto antes para evitar esta situación de inseguridad jurídica. El decreto de necesidad de urgencia hoy está vigente a los efectos de, por ejemplo, la ley de alquileres. Uno puede firmar un contrato con apoyo normativo en este decreto de necesidad de urgencia y ya no se aplicaría la anterior ley de alquileres. Pero la inseguridad jurídica que estamos viendo es importante. Por lo tanto, la sentencia de la Corte Suprema se espera muy prontamente. Cristian, muchas gracias. Muy Gracias por la invitación. Gracias.